que tiende a la renovación cuando lo que se está planteando no propicia la renovación. Gracias. Tiene la palabra el congresista Rosas. ¿Está? Bueno, congresista. Congresista Violeta tampoco está. Congresista Neira tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo al Premier y al Ministro de Justicia. Al comienzo el Ministro de Justicia en Democracia Interna hace una exposición sobre la situación actual, sobre poca participación incluso de afiliados, la ciudadanía no se involucra en la vida democrática de los partidos políticos. Ese en sí es la problemática, el diagnóstico. Yo diría que eso es el efecto. Más bien diríamos cuál es la causa por lo que se llega a ese tema. ¿Por qué no participa la ciudadanía? Y nos está haciendo creer a la población de que es el Congreso, que es los partidos, los políticos. Yo más bien creo que es una distracción todo esto, la pérdida de tanto tiempo y la falta de atención a cosas muy esenciales para un gobierno, atender los aspectos como de salud, seguridad. En realidad, ¿cuál es la causa de la poca participación de los ciudadanos, señor presidente? La ciudadanía está harto, no del político, pero del lado cuando asuma el poder ejecutivo. La corrupción gira en torno al presupuesto del Estado. Y quien maneja el presupuesto del Estado es el poder ejecutivo. Los que asumieron el gobierno, con su plan de gobierno, con toda la propaganda, publicidad de una oferta, pero al final tenemos de los últimos 15, 18 años, tenemos el escándalo que estamos viviendo hasta ahorita. Pues digo, todo esto es una distracción y no estamos aterrizando los problemas como de Odebrecht, de los ministros que han sido implicados en todo esto. En eso no se está tratando. Ahí no hay nada de esencia en ese tema. Y claro, de eso me refiero. Entonces estamos centrándonos acá de cómo se inscribe un partido, que las internas. Y si vamos... Le piden una interrupción, congresista. Sí, al final vamos a leer. Después tenemos, por ejemplo, nos dice en la propuesta, porque el Ejecutivo nos ha enviado una propuesta, y como propuesta lo vamos a someter acá en el Congreso con la autonomía constitucional como derecho que tenemos todos los congresistas de tomar una decisión, porque para eso nos eligieron. Nos dice también, por ejemplo, los afiliados tienen derecho a elegir y ser elegidos, cierto, tal como establece y debe estar, lo dice el estatuto, como estoy diciendo. Ahí tienen derecho los afiliados, dentro lo que le rige es su estatuto. El estatuto y la Constitución dice que todos tenemos derecho a formar asociaciones, los partidos son asociaciones políticas, pero también dice que nadie está obligado a participar en una asociación. Es un derecho constitucional dentro de ese ámbito y esa autonomía que tiene esa institucionalidad de los partidos. Y también dice, todos los ciudadanos tienen derecho a elegir, sí, tiene derecho, en las generales, como manda la Constitución, como un derecho fundamental de elegir, así como también tiene de revocar a sus autoridades y hacer referéndum y sacarlos cuando se gobiernan mal. Es un derecho fundamental en nuestra Constitución. Entonces, no hay que esto dárselo a los partidos, esos derechos. El derecho de elegir, muy bien, según su estatuto, y el derecho de elegir a la autoridad es en las generales. La Constitución dice, yo elijo a mi presidente, a mi alcalde, a mis congresistas, tengo ese derecho que la Constitución me consagra.
Pero en la interna, ahí no estamos eligiendo autoridades, estamos eligiendo candidatos. Candidatos. Y eso lo establece el estatuto. Entonces, señora Presidenta, acá tengo unas preguntas, ya se ha hablado del presupuesto. En el informe de la Comisión de Alto Nivel, ni la exposición de motivos ni el análisis costo-beneficio contiene una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de créditos presupuestarios en el pliego 031, o sea, para el Jurado Nacional de Elecciones, en el pliego 32, para la OMPE, en el pliego 33, la RENIE, para el modelo propuesto en el proyecto 4187. Tampoco se cuenta con un análisis de impacto de la propuesta en términos cualitativos ni cuantitativos conforme lo establecen las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas en el inciso 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la ley 30880, ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. Si no hay estas previsiones, se está contraviniendo al principio de equilibrio presupuestario, recogido en el artículo 78 de la Constitución y el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1440. Mi primera pregunta, ¿ustedes han consultado con los organismos electorales la operatividad de su propuesta? Si es que se le da esa función a los organismos electorales, ¿cuál es el costo del modelo que propone el Poder Ejecutivo para la supervisión, para la elaboración de material electoral y para la difusión de propaganda? La segunda pregunta, la propuesta del Poder Ejecutivo es que el dinero sea usado en el proceso electoral, incluidas internas, sin aumentar dinero. Si ahora se pretende que haya candidaturas independientes en lugar de listas, pregunto, ¿cómo se va a pensar distribuir el financiamiento público directo? ¿Alcanzará el porcentaje que se tiene el financiamiento público directo para soportar una elección primaria y que me garantice una distribución equitativa? La congresista Choquehuanca me pidió una intervención. Congresista Choquehuanca. Muchas gracias, Presidenta. Saludo la presencia de nuestro Premier y del Ministro de Justicia. Presidenta, yo solamente quería formularme 3 interrogantes ante todas las intervenciones que estamos escuchando el día de hoy, que son respetables, pero hay una necesidad en el país y una necesidad muy grande. Por ejemplo, ¿cómo hacemos ante la necesidad de partidos políticos que cuenten con una representación real? ¿Cómo hacemos esto? Necesitamos promover la participación política de los ciudadanos. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pero lo más importante, Presidente, es que necesitamos romper las cúpulas de los partidos. Eso es algo muy urgente que hacer. Y para eso, Presidenta, la participación de los organismos electorales es fundamental. Aquí esta propuesta simplemente constituye un hecho de darle el poder a los afiliados y no a las cúpulas, Presidenta. Necesitamos lograr esa participación de afiliados, no afiliados, de cómo está la propuesta. Nosotros podemos generar insumos, podemos hacer aportes, pero definitivamente no podemos estar de espaldas a lo que viene ocurriendo hoy en esas elecciones, en las elecciones como están ocurriendo y como nosotros hemos pasado, Presidenta, al momento de llegar al Congreso. Gracias. Congresista. Una segunda interrupción, la congresista Lourdes Alcorte. Congresista Alcorte. Gracias, Presidenta. Resaltando el comentario de la congresista Choquehuanca, que sobre la confianza de los organismos electorales, tampoco conocen de partidos políticos. A los partidos políticos, esa comisión de alto nivel de los notables de este país, la verdad que son de terror también, no les han pedido opinión a los presidentes de los partidos, a los secretarios de los partidos, han debido trabajar con ellos. Pero el presidente del jurado es el presidente de la Corte Suprema. El señor que pasa de la OMPE también es elegido de esa manera. Son cargos políticos de su propia jurisdicción. El Consejo Nacional de Justicia es la mejor referencia a las cosas que se han hecho mal. Y no es por el Congreso, como ha dicho el señor Samuel Abad, con tanto esparpajo, y el señor Walter Albán, que no debería ni siquiera hablar. El señor Walter Albán es un pésimo papel en la OEA con respecto a los derechos humanos en la comisión a la que yo fui, junto con el general Mora. O sea, realmente hay que tener un poco de cuajo y cara para decir las cosas. Pero a quienes han debido pedir ustedes información, ayuda, apoyo, conversar, transferir información, es a los partidos políticos. Hablar con los líderes de los partidos políticos, ellos son parte importante. Más allá de la cúpula son las personas más importantes, a los secretarios, intercambiar ideas. Pero ¿quién es Transparencia Internacional? ¿Quién es, Transparencia acá en el Perú? ¿Quiénes son? ¿Quieren imponerse? Entonces,
Yo entiendo que ustedes lo respeten y lo consideren, en lo personal yo no para nada. Una cosa es transparencia en la época de Percy Medina, con las discrepancias que teníamos con él, y otra cosa con la señora Tábara completamente. No se puede invadir, no se puede atropellar, hay que conversar, trasladar información, ponernos de acuerdo, conciliar, acercarnos, pero no imponer las cosas, no es la forma. Entonces, si hablamos de consolidar a los organismos electorales, el señor Ticona, el presidente de la Corte Suprema, ¿qué tiene que ver con un tema electoral? No conocen, tampoco, ni la gente que los rodea, son elegidos entre sus colegios. La OMP exactamente igual y hoy día descabezada. La reunión no tiene nada que hacer en el tema de acá, pero a los partidos son los principales actores de esta cambio política si quieren hacer las cosas bien. Una opinión muy personal, por supuesto. Muchas gracias. Congresista Neira. Gracias. No, para concluir nomás y retomar lo que inicialmente dije, ¿no? El ciudadano, si no participa, es porque siente los resultados de la política, y los resultados de la política los da el Poder Ejecutivo, es el que tiene el poder, el que diseña los presupuestos, el que promete, el que dice vamos a hacer planes, 1000 colegios diarios, etcétera, etcétera. De eso la población está hastiada, está cansado ya de tanto promesa, tanta inacción, sin resultado. Entonces, no es porque es el Congreso ni que son los partidos. Veamos todo lo que está sucediendo. De eso no van a participar. Por eso lo que acá se requiere de los partidos es el liderazgo, es la ausencia de liderazgo, políticos líderes que tengan una visión mucho más amplia y que sepan hacer que las cosas sucedan, que tengan mejoras continuas en su acción. No tener guiones de propuestas y sin cumplimiento. De eso está hartada la población. Todo lo que vemos acá, esta propuesta, no dice de qué manera vamos a reforzar a los partidos abiertamente con todos los ciudadanos que ni siquiera van a tener la motivación suficiente de la política. El ciudadano califica la política no por el Congreso, lo califica por el Ejecutivo. Y el Ejecutivo lo que está haciendo ahora es echarle la culpa al Congreso distrayendo. Todo esto es una distracción. Yo no veo ningún futuro, por eso no siento, pero la población es sabia. El soberano es sabio. Pasará la factura a quien le corresponda. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Neira. Congresista Julio Rosas. Gracias, presidenta. Saludo a los invitados por su intermedio y a todos los colegas y los presentes. Presidenta, me parece interesante y de buena intención hacer reformas políticas para el bien del país, y todos quisiéramos cada vez, por supuesto, mejorar, porque eso de ser humano, mejorar, desarrollar, avanzar, contextualizarse, y por supuesto esto tiene que ver con desarrollo. Sin embargo, las preguntas están latentes. ¿Realmente los que están tras esta reforma política son gente experimentada, tienen experiencia, trayectoria política, son gente que se ha dedicado al estudio profundo y concienzudo de lo que son los partidos políticos en el Perú y América Latina? Es como cuando uno va a un hospital, tiene que operarse de alguna enfermedad grave, tiene que buscar pues no a un aficionado que más o menos intuya, no, tiene que buscar al mejor profesional, porque se trata de salvar la vida del paciente. De la misma manera, con esta analogía, si queremos mejorar el Perú, la salud del Perú políticamente, yo me pregunto, los que están tras todo esto, visibles, notables o de alto nivel o ilustrados, sin desmerecer por supuesto su calidad personal, hago la salvedad, son gente con mucha experiencia, capacidad, especialización, con estudios en lo que es cuestiones políticas, en la formación de partidos, o solamente de repente por cumplir se ha reunido con otro líder político solamente para cumplir y decir ya nos hemos reunido. A veces les escuchan pero no les hacen caso y rápido procesan la información y todo lo demás. Para nadie es un secreto que hay ONGs que están en todo esto, ¿no? ONGs que nadie los ha elegido por voto popular, ONGs que reciben dinero y no dan cuenta al pueblo peruano. Sin embargo, quieren reformas políticas, quieren meterse en la vida interna de los partidos políticos para decirle qué es lo que deben hacer, cómo deben pararse, cómo deben sentarse, cómo deben levantar la mano, cómo deben escribir. Y por eso lo tornan obligatorio. He notado en varias hojas de lo que han presentado los señores ministros, la palabra obligatorio.
O sea, vivimos en un mundo, dentro de un sistema que se está ya instituyendo de obligatoriedad, que tiene que decirte cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar, cómo decir, cómo marchar. Presidenta, le voy a dar en su momento, congresista. Por ejemplo, en la página 3, en la parte superior, dice, donde dice obligatorias, todos los ciudadanos deben votar, obligatoriamente. ¿Qué pasa pues, si un ciudadano no quería votar? Se le va a llevar con camisa de fuerza, con orden de arresto, con notificación judicial, porque obligatorio es obligatoria. Entonces acá está coartando la libertad inclusive del ciudadano. No es que el ciudadano va a saltar de alegría y contentamiento, dice, ¡qué bien! El señor del Solar, el señor Ceballos, el presidente Vizcarra, nos han dado la oportunidad de ir a votar. No, porque si le están coartando la libertad y presionando, ellos van a decir más bien, ¿quién me va a obligar? El pueblo no va a saludar esta iniciativa. Más adelante, dice, en los resultados obligatorios. O sea, ¿cómo es eso? No sé si algún colega me puede explicar. Resultados obligatorios. Los resultados son naturales, son consecuencia, producto y resultado y fruto de lo que uno implementa y de lo que uno hace. Nunca he visto un resultado obligatorio. A menos que se direccione, a menos que ya se programe, se planifique y se direccione, ya sabemos con qué premisa comenzamos y qué resultados queremos. Es más, en la última parte concluyente dice, elección individual con resultados obligatorios, otra vez, obligatorios. Entonces yo creo que leyendo esto, no solo en las letras que aparecen acá, sino entre líneas y lo que puede haber y no puede haber y lo que quieren decir, aquí se está tratando de afectar la libertad democrática que tienen los partidos. Bueno, algunos no entienden qué es democracia. Piensan que democracia es hacer de acuerdo a una línea, un direccionamiento y todos tienen que ir ahí con el chicheñón y aceptar. No. Casualmente son partidos políticos que viven en democracia porque tienen que comportarse en democracia. Entonces, Presidenta, por su intermedio corro traslado al señor del Solar, al señor Ceballos, para que se vuelva a chequear esto. Por otro lado, no vayamos a tener corrida de caballos y parada ya todos sabemos, como la gran reforma del sistema judicial. Y todavía hay personas, en diferentes lugares, espacios, que le echen la culpa al Congreso, como si nosotros tuviéramos la culpa. No, ese es el resultado de la propuesta del gobierno, la reforma judicial, que no ha servido, en una palabra, para nada. Es un fracaso total, porque hasta ahora los que son invitados pueden decir, ¿se ha elegido alguna persona? Ninguna. Claro, aunque con cinismo se quiera aceptar o negar. Aún al señor patrón que tuvo que renunciar finalmente. Entonces no tenemos ahorita una Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque se decía, hay que tratar, discutir y concluir obligatoriamente. Tal vez no lo dijeron en palabras, pero fue el sentimiento. Obligatoriamente, en este sentido, de esta manera. Bueno, pues, ¿y dónde está la reforma del sistema judicial? Nada. Esta reforma política, a la población, Presidenta, para ir redondeando la idea, hay que respetarla. A todos hay que respetar por igual, sin ningún tipo de discriminación ni privilegio, Presidenta. Y permítame un paréntesis, hago la salvedad, un paréntesis, con el respeto que se merece. Porque un servidor, como muchos colegas acá, representamos a la población. El señor del Solar y los familiares de los militares, los amigos de los militares del país, esperaban que él asistiera al velorio de uno de los soldados fallecidos en el Brain. Que me corrija él. ¿Estuvo presente o no estuvo presente? Solo le mandó un saludo por tweet. Pero sí estuvo presente en la marcha del orgullo. ¡Qué bien! Y los militares no tienen sentido. Los militares no valen para... ¿Se dan cuenta? Ahora, dice con afirmación, sí, por supuesto, no cuestiono su presencia. Pero él no es congresista, es representante de la población. Un representante puede ir un representante que represente ese grupo a buena hora. Me guste o no, hay que respetar, porque representa a un sector de la población. Y así cada congresista representa sectores. Pero el premier no representa, pues. Él es un premier que debe mantener su línea de independencia, de neutralidad. Cierro paréntesis. Hice la salvedad. Cierro paréntesis. Porque tengo que cumplir con trasladar el sentir de la población. Y termino, Presidenta. Pero sí, antes permítame una interrupción, la congresista Alcorta y la congresista Aramayo, si usted lo permite. Congresista Alcorta. Gracias, presidente.
Con referencia a lo que ha dicho el congresista Rosas, que podemos coincidir en muchas cosas, sí, pues hay muchas ONGs que quieren participar y meterse por la puerta falsa como dé lugar. En un país que hay trata de personas, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y todo lo que nos puede suceder, nadie controla el ingreso de las plazas que vienen de un gobierno a esas ONGs. Nadie las controla, nadie sabe dónde vienen. Y lo que se quiso hacer, y yo fui parte de la ley que se presentó en el año 2007-2008, que las ONGs fueron registradas. Claro, como son gobiernos, como son ingresos no gubernamentales, ¿qué queríamos? Que nos diga de dónde viene la plata, el objetivo y el resultado. A quién contrata, qué compra, qué hacen no nos interesa porque es casi como una empresa privada. Pero en un país que no tenemos esto acá, sí, se les ofreció trabajar con ellos en zonas alejadas donde el Estado no llega y se les quitaba el impuesto, se les iba a ayudar con el tema del impuesto. No quisieron, no les interesó. Viven ellos encerrados entre sí. Claro, si el gobierno, el Estado, y usted quiere traer una ambulancia, el otro día la ambulancia, se murió un señor en Tumbes porque la puerta no abría. Pero si el Estado quiere tener una ambulancia o un coche de bomberos o remedios, se pudren los remedios, y el coche de bomberos hay que pasarse 2 años, se bajaron las llantas, se malograron por falta de uso y ahí se pudrió. Pero si ellos traen un carro 4x4, traen una computadora, algo, la sacan en 24 horas y van manejando su carro. Estoy exagerando obviamente, pero es así. Pero en un país donde hay trata de personas, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, más que nunca la corrupción más grande de la historia de la República es geopolítica, nadie los controla. Pero eso sí, quiere intervenir acá en el Estado. Y quiero aprovechar, con todo respeto, decir que me parece una vergüenza, Premier, con todo respeto, que haya un extranjero en el lugar del poder en el Consejo de Ministros, de ustedes dando opiniones sobre temas de Estado. No tiene por qué estar ahí, porque él también asesora a otros políticos, a otros gobiernos. No tiene, ni el señor Toledo debió tenerlos, nunca jamás, ni nadie los debe tener. Para eso hay peruanos que pueden asesorarlo. Pero que un extranjero venga a manipular al gobierno de alguna forma u otra por ausencia de contactos de parte del gobierno, no les da derecho a tener un extranjero metidos donde está. Esta es la cocina del poder y por eso el gobierno también, el Consejo de Ministros también. No lo deberían aceptar, Premier. No lo deberían aceptar. Yo tengo la información que mandó el Premier, el Premier Villanueva, y el Ministro de Justicia, los asesores del Ministerio de Justicia. Yo le pedí a usted, para entender la mesa, los asesores que tenía usted, ¿se acuerdan? Y me contestó además. Y el señor trabaja en el BID. No es que trabaja en el BID. El BID tiene comisiones de derechos humanos, medio ambiente y todo. Y la gente que trabaja de forma permanente ahí, contrata servicios de terceros para determinados trabajos. Y lo contrataron a él. No sé si es un personal permanente. Pero ayer la queja y las redes han sido muy fuertes con el tema de este señor. Deberían tener la consideración de cuidar qué es lo que está pasando. No sé si es así o no es así. La información que tenemos todos es que es así. Lo otro no lo conocemos en todo caso y no lo han aclarado. Gracias. Presidenta, Gracias, si me permite, le hago una interrupción a la congresista Aramayo. Les rogaría a los señores congresistas centrarse en el tema materia de debate, por favor. Congresista Aramayo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Rosas. En la línea de lo que íbamos analizando, yo decía que crear un padrón especial sería la alternativa para un proceso en el que se ha desdeñado el principio de gradualidad. Históricamente los partidos políticos han tenido una forma de la conformación de sus listas. Pasar de delegados a una elección interna, abierta, pública, obligatoria y simultánea, creo que no es la mejor salida. Un padrón especial con simpatizantes que participen de las actividades que organizan los partidos políticos por periodos acreditados entre 1 año y 2, creo que podría ser la alternativa. Creo que también hay que considerar un elemento que comentaba el congresista Rosas, que es la realidad. Nuestro país, con 33 millones de habitantes y 24 millones de electores, es una realidad totalmente distinta a la del Uruguay, donde hay 2.6 millones de habitantes, y una realidad distinta a la de Argentina, donde se está construyendo el último padrón electoral. Y es algo que debería tomarse en cuenta. Otro que tiene que ver con un principio fundamental, que es el equilibrio y separación de poderes. Yo lamento que no esté el congresista Quintanilla, pero él reclamaba el tema de la renovación de los movimientos regionales. Pero hoy más que nunca los movimientos regionales tienen que tener la capacidad de renovarse. Y decía, ¿por qué se ponen vallas tan altas? Hemos acogido lo que el Ejecutivo nos ha presentado a esta comisión. Un movimiento regional no puede pretender tener representación en la mitad o en menos de la mitad de las provincias.
porque carece de legitimidad. Hoy más que nunca, por encima de los partidos políticos, los movimientos regionales tienen que modernizarse, tienen que legitimarse, porque basados en el principio de subsidiariedad, quien representa mejor a un vecino, un ciudadano, es el movimiento regional. Entonces, creo que habría que ponderar de manera adecuada el tema de los movimientos regionales. Y una congresista oficialista hablaba del sistema electoral. El sistema electoral, y esto ya yendo al mecanismo, porque no solamente se dice que son elecciones abiertas, simultáneas, obligatorias, sino en el mecanismo, la norma tiene que ser posible de realizarse. Si la norma nos aleja de la materialización de su ejecución, no existe. Lo que hemos hecho es crear informalidad imposibles. Entonces, ya hemos visto los ejercicios con cédulas electorales, con varios partidos políticos. Yo quisiera entender, a través suyo, señor Presidenta, que el ministro de Justicia o el Premier nos explique cómo vamos a hacer en una elección interna con 50 partidos políticos para elegir las internas. Es materialmente imposible de realizar. Y ahí el sistema electoral tiene que tener la capacidad de organizarse. O sea, lo que hace el sistema electoral es apoyar a los partidos políticos y a los movimientos regionales. No es suplantarse. Y en esa capacidad de apoyo lo que hace es decir, oye, movimiento tal, ¿qué dice tu reglamento? ¿Qué dice tu estatuto? Cumple lo que tú has decidido con autonomía, sin intromisión. Sin intromisión. Con respeto al equilibrio de poderes, no solamente equilibrio, sino la lejanía, la distancia, la separación de poderes que debería haber. Gracias, congresista Rosas. Congresista Rosas. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Rosas. Congresista García Belaúnde. Presidenta, saludo a los ministros, al primer ministro y al ministro de Justicia, que no son hombres de partido, evidentemente. Saben tanto de partido como yo de cultura teatral, digamos, o de, no sé, o de los problemas que hay en Moquegua. Eso. Entonces, yo creo que acá estamos copiando, no puedo decir plagiando, copiando un sistema argentino. Pero Argentina está, después de Perón hasta el día de hoy, no se ha recuperado. Argentina era la quinta o sexta economía del mundo hasta los años 50 o 55 y después está a nivel casi nuestro. Y cuando al general Perón, en una entrevista en Puerta de Hierro, en su exilio, le preguntaron al general Perón, y en Argentina, ¿cuáles son las tendencias? ¿Izquierda, derecha, centro? Y entonces Perón contestó lo siguiente: en Argentina hay gente de izquierda, en Argentina hay gente de derecha, en Argentina hay gente de centro, pero ¿sabe qué? Todos son peronistas. Todos son peronistas. Entonces, es un poco lo que refleja Argentina. Hay varios tipos de peronismo. ¿Qué manera de sembrar el peronismo? Partidos políticos que se van transformando y son peronistas menistas, peronistas cristinistas, peronistas nestistas, o sea, todo tipo de peronistas. Peronistas cámporas. Entonces todos son peronistas, salvo unos cuantos. Pero entonces, claro, allá se puede dar una elección interna abierta. Porque más ellos están salvando un problema interno muy grave. ¿Cómo forman? ¿Cómo llegan al poder? ¿Cómo postulan si todos tienen el mismo origen? Y entonces la mejor manera es recurrir a la sociedad. Pero esta es una experiencia de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe de 2005. La experiencia argentina tiene 4 elecciones nada más. Y en Uruguay recién ahorita. Y en Argentina lo han hecho obligatorio. Y si vemos
el proyecto argentino, la ley argentina y el proyecto de Tuesta, bueno, hoy día por internet no hay necesidad de viajar para copiar, pero está casi todo igualito, 1.5, etcétera. Los datos son muy parecidos. O sea, la experiencia argentina, que es un laboratorio en sí, aún no confirmado, no podemos traerlo al Perú. Es decir, en Argentina hay gente que se demora 3 o 4 días en ir a votar, como aquí en la selva peruana. ¿Cuánto se demora en ir a votar una persona en la selva con su peque? ¿Cuántas horas de navegación tiene? ¿En Argentina hay eso? Entonces, es otra realidad. Es otra realidad. Entonces, hacerlo obligatorio, ya la obligatoriedad del voto normal es una complicación. Es una complicación. Porque todos tenemos derecho a ser elegidos y a elegir. Pero nadie nos puede obligar a elegir. O sea, tenemos derecho al matrimonio y ahora otro tipo de matrimonios. Pero nadie nos puede obligar a casarnos. Nadie nos puede obligar a casarnos. Tenemos derechos, pero no obligatoriedad del derecho, del cumplimiento del derecho. Y eso es lo que no se ha entendido. O sea, la gran reforma es que el voto sea voluntario, cuyo proyecto de Acción Popular lo presentó hace más de 10 años. Yo hubiese querido que el ministro recoja, que tiene una cercanía al populismo también, me hubiese gustado que el ministro recoja esa idea antigua del populismo. No hay explicación alguna. Que pueda recoger esa idea del voto voluntario, que se puso en el Perú para que la gente vaya a votar, para obligarlos a una democracia. Pero como decía Basadre, los partidos son anhelos de una república práctica. Qué buena frase. Los partidos son el anhelo de una república práctica. Y esa república práctica empezó a crearse recién con Manuel Pardo, en el año 1872, que creó el Partido Civil. Que es el que más ha durado y que ha tenido muchos presidentes, muchos candidatos. No es un partido hegemónico o un partido de una cúpula o de un líder. No, fue un partido que tuvo mucha gente y que fueron candidatos de diferentes tendencias, pero siempre dentro del mismo partido. Pero al final, como decía el gran maestro Manuel Vicente Villarán, el Partido Civil se ha desgastado, decía, por el uso prolongado del poder. Y su programa no ha sido suficientemente renovado. Ha perdido hombres y no ha tenido la virtud de reemplazarlos. No ha tenido la virtud de reemplazarlos. Hace mucho tiempo que sus reservas se han debilitado y por lo tanto el partido se ha debilitado también. Esa es la realidad, pero del año 30. O sea, estamos hablando casi de lo mismo. Y la subversión o el estoque máximo a los partidos políticos ha venido con el año 89, con el Hermanón, con Belmont. Una persona que estaba en la televisión, que tenía un teletón, sin partido, se lanzó a la alcaldía y derrotó a todos los partidos políticos habidos y por haber. El Hermanón, que muchos alcaldes votaron por el Arbolito y no había candidatos. En 15 distritos de Lima ganó el Arbolito sin candidato. Entonces, allí empieza el debacle de los partidos. Y luego viene Fujimori, que derrota a los partidos tradicionales. Y luego viene la constituyente del 93. No participan los partidos. No participa el APRA. No participan las izquierdas. No participa Acción Popular. No participa el FREDEMO o la Libertad. El único que quiso participar en contra de la voluntad de Ramírez del Villar fue el PPC. Entonces, también ahí había un problema de partidos. O sea, en vez de fortalecer los partidos, los estamos envileciendo, los estamos abriéndolos tanto que no me desagrada a mí, Presidenta. No me desagrada a mí porque en las elecciones internas yo siempre he salido un poco atrás. Me ganaban mi secretaria, mi asistente, mi ayudante, el portero del partido siempre me ganaba, sacaba más votos que yo. Pero cuando íbamos a la elección preferencial, ahí yo salí número 1 en las 5 veces que he postulado. 5 veces primero. Pero 5 elecciones internas salí al final, detrás del portero, del guardaespaldas, de los coyotes, que eran, como estaban en el partido, eran más simpáticos, más atentos, más permanentes, estaban más ahí. O sea que no me desagrada la elección abierta. Pero ¿por qué tiene que ser obligatoria? ¿Por qué tiene que ser obligatoria? ¿Porque en Argentina es obligatoria? ¿Porque en
Argentina todos los peronistas se sacan el alma y quieren postular en su partido nuevo? Todos somos justicialistas, pero todos van por diferentes partidos. Pero todos creen en Perón. Cuando se convoca un aniversario más de la muerte de Perón, todos están juntos. Pero al día siguiente ni se conocen. ¿Esa es la democracia que queremos? O sea, yo entiendo que los notables, no sé si son notables o destacados, señores que han participado en esto, son sociólogos. ¿Qué experiencia partidaria tienen? ¿Qué experiencia partidaria tienen? Por lo menos que lean un poco a Sartori, que lean un poco en fin, a tantos autores que hay sobre partidos políticos, a Pedro Planas, que tiene un estupendo libro sobre partidos, si no quieren ir tan lejos. Pero me parece que es una pena que estemos tratando de inventar cosas. O sea, allá aún no ha rendido frutos y acá ya los queremos copiar. Y finalmente, presidente, con el aprecio y simpatía que siento por los ministros para acá presentes, aunque discrepo con ellos, por supuesto, eso no me impide, el respeto y el aprecio que tengo por ellos no me impide discrepar abiertamente con ellos, por supuesto. Pero cuando vemos que aquí lo importante, ¿por qué se coloca el voto preferencial en el Perú? ¿Por qué? El año 62, la forma presidencial se votaba de manera diferente. ¿Y quién sacó más votos que de la Torre? Sioane Corrales, el cachorro. Manuel Sioane Corrales sacó más votos que de la Torre. ¿Eso puede suceder en una elección interna? ¿Que el líder histórico saque menos votos que un militante? ¿Puede suceder? ¿Y eso lo va a fortalecer el partido? Entonces, ¿y por qué se crea? Porque el año 84, para evitar las cúpulas, casualmente algo que ustedes también quieren hacer, evitar las cúpulas, Álvaro Landini y Díaz Orihuela crearon el doble voto preferencial voluntario, no obligatorio, voluntario. Entonces, si las cúpulas te ponían en un puesto hacia atrás, bueno, el elector, que es partidario o no partidario, o que te conoce o no te conoce, o que te aprecia, etcétera, puede elegir el orden de la lista. Entonces, eso era lo que se hizo. Y da la casualidad que en Italia están tratando de copiar el sistema. En Italia están guardando 2 sitios para los de arriba, la cúpula pone los 2 primeros sitios de arriba y abajo tú pones voto preferencial. Y el proyecto nuestro, que también pido al primer ministro y al ministro de Justicia que lo agarren como suyo, porque como el gobierno tiene fuerza para presentar proyectos y aprobarlos rápidamente, algo que mi bancada con 5 miembros no puede hacer, lamentablemente, yo le pido que recojan nuestro proyecto. Nuestro proyecto es bicameralidad. La bicameralidad es fundamental en esto. O sea, todas las reformas que estamos haciendo no es nada al lado de la bicameralidad. ¿Y la bicameralidad qué se proponía? ¿Qué proponían nosotros? Señores, el Senado, lista cerrada, que el partido tenga presencia. Las vacas sagradas del partido irán al Senado y de acuerdo a la lista que ellos crean convenientes. Pero el diputados, que es el voto regional, el voto provinciano, el voto del vecino, allí hagamos entonces una selección de voto preferencial, porque se identifica rápidamente el ciudadano con su congresista o con su diputado. Bueno, eso también podría hacerse, pero tampoco se ha hecho. Entonces yo creo, presidente, que no caigamos en la experiencia argentina con 28 candidatos a la presidencia, 1.441 listas, 1.441 listas, 92 personas inscritas en esas listas. 92 personas, 92.000 candidatos. ¿Eso vamos a llegar a eso? Gracias. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Saludando, por supuesto, al